es finalmente cuando se termina salvando el hombre, es por la gracia de Dios. No hay de otra. Veamos Efesios 2:8. Finalmente, todo esto es por la ignorancia que tenemos. El pueblo es ignorante de la palabra. Sí. O sea, cuando tú ya estás entendiendo, Dios te está dando la sabiduría Ujú. de entender su palabra, pues entonces no lo vas a rechazar. La gente que lo rechaza es porque no lo conoce. ¿Y Pero cómo esa- lo vamos a conocer? Pues por medio de su palabra. Exacto. Pero esa misma sabiduría y esa aceptación de su palabra es por fe. Y Ah, es un don. Sí, o sea, ahorita lo estás hablando. Dios te da esa gracia, o esa misericordia de que tú lo conozcas, ¿no? Exacto. De que tú todo lo haces por Él, ¿sí? Exactamente. Sí, totalmente. Como lo resumió Humberto. O sea, cuando nos salvamos por gracia. Cuando nos condenamos porque somos responsables de nuestro pecado. Totalmente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, esto que dice la palabra, esto no es de vosotros, esto no se refiere a la gracia, se refiere a la fe. Obviamente la gracia, pero el verbo está indicando a la fe. La fe es un don. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién cree? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Quién se arrepiente? ¿Dios o el hombre? El hombre. Es responsabilidad del hombre y no debemos de olvidar esa parte. Insisto, sobre todo para que en nuestro corazón no surja esa duda de poder pensar que Dios es injusto. ¿Ok? Hechos 16, 30 a 31. Y que puede salvar a cualquiera de los peores pecadores. Sí, claro, totalmente. Y que no por pensar en la soberanía de Dios y en su derecho de la elección sea un motivo para que rechacemos a la misericordia de Dios de podernos salvar. Exactamente. Ahorita vamos a ver si es 16. Ajá. Hechos 16, 30 a 31. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque siendo salvo uno ya vaya a ser salvo la casa de todos, por favor. La salvación es individual, ¿ok? Pero finalmente es el hombre, fíjense, Marcos 16, 16. Sí, este versículo de serás salvo tú y tu casa se lo dijo al carcelero de Filipos. Uh-huh. No es un versículo que aplica genéricamente Exactamente. a A todo el creyente. De la salvación. Exactamente. Muchos la agarran así, ¿no? Sí, en la secta sí era. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Pero el creer en Dios también Dios te lo pone, ¿no? Exactamente, la fe proviene de él. Juan 6, 27 a 29. Juan 6. 27 a 29. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es creer. ¿Y quién cree? El hombre. Bueno, Dios te pone el creer. Sí, la fe. ¿Y a dónde está la responsabilidad del hombre? Vemos, por ejemplo, cómo la gente, el ateo. ¿Qué es lo que dice el ateo? Yo no tengo fe. Yo no tengo fe en nada. Yo confío en mi razón. ¿Sí? Si nosotros prestamos atención a lo que realmente está diciendo, él está diciendo: yo tengo fe en mi razón. La confianza es fe en la razón. Y de ahí del ateo a todo el esquema de lo que hay creencias en el ser humano, hay fe. Hay una especie de fe. Ya Dios te lo pone en la conciencia. Somos seres espirituales diseñados para adorar a Dios. Y cuando no adoramos a Dios, vamos a adorar a cualquier otra cosa. Los ateos creen que no adoran nada, pero adoran su propia soberbia, su razón. ¿Ok? Ahí está.
La palabra lo enseña. Sí. O sea, enseña que el hombre es responsable. Y si es responsable, es que tiene esa capacidad, pero no la va a ejercer porque su voluntad, su naturaleza la rechaza. Puede creer en todo, puede creer en el niño del cacahuate. Perdón lo que les voy a decir, pero eso lo acabo de ver. Sí. Un perro orinó una pared y aparecía una figura de Jesucristo y ahí estaba yendo la gente a adorarlo. ¿Ok? Eso sucede en el hombre. Esa capacidad está así. Pero cuando se le presenta el Dios soberano y de gracia y que salva por su propia misericordia sin haber un solo mérito del hombre, ¿qué dice el hombre? No, ya no me gusta. Cuando nosotros tenemos esa gracia y tenemos la bendición de creer, es solo por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, Pero sí, pero también hemos visto cómo hay veces, por ejemplo, que predicas y hay gente que cree y hay gente que no cree. ¿Por qué? Vimos en Lucas. Es Dios el que abre el entendimiento. Les estaba predicando las Escrituras y hasta que les abre el entendimiento es que pudieron reconocerlo. tú se lo estás pidiendo a Dios que te dé esa fe, también es Santiago. Ahí vamos, dice. ahí vamos. También Santiago. Ya vimos entonces responsabilidad y soberanía. Y ya vimos como sin ese don de Dios, sin esa facultad para creer en Él, que nos da Dios, para arrepentirnos con un corazón nuevo, con un espíritu regenerado, no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso nos debe de llevar a creer en ser deterministas o fatalistas? No. No. La Biblia nos llama a ser responsables. Fíjense, Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Dios ahí lo que nos está llamando a hacer es a no echarnos a nuestros laureles, sino Dios nunca nos llama a quedarnos conformistas. La llamada de la Biblia es justamente a esforzarnos, no a descuidarlos. Proverbios 24. El perezoso no hará casa a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La Biblia nunca nos llama a quedarnos conformistas con lo que somos, con lo que estamos. En nada. Y si bien esto se refiere a cuestiones prácticas, en nada nos llama a quedarnos así. Ese llamado de esforzarnos, como el mismo que le dijo a Josué, de esforzaos y ser valientes en Josué 1:8, es un llamado a todo ser humano a esforzarse. No debemos de descuidar nuestra responsabilidad. Pedro y Juan, ¿qué le pasaron? Cuando ellos, estando conscientes y viendo toda la soberanía de Dios, estaban presos. ¿Y qué dijeron? Bueno, ya esperaremos a que Dios, en su soberanía y providencia, nos libere. ¿Qué hicieron? Lo posible por salir. Oraron. Hechos 4, 24, 28. Eso es lo posible por salir. Exactamente. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Fíjense la actitud de Juan y Pedro. Estaban encarcelados. ¿Y qué es lo que manifiestan? ¿Qué es lo que hacen primero? Oran. Y oran reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo la providencia de Dios, cómo Dios había hecho lo que había hecho, aún a su Hijo, aún la gente, lo que él había profetizado a través de David, que los pueblos se unirían, ellos lo están aplicando al caso de Jesús en cómo los judíos y los gentiles se unieron a apresar a su Hijo. Soberanamente lo decidió. Y no obstante, ¿qué hicieron? Oraron. Oraron. La alta visión de una soberanía de Dios, lejos de llevarnos a dormirnos en nuestros laureles, nos debe de llevar a confiar en ese Dios soberano para clamar a Él, para que Él obre. ¿De acuerdo? Aún respecto en acontecimientos malos, confiar en Dios, que Dios obra soberanamente. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Ellos están reconociendo en estos versículos la soberanía de Dios. Ellos sabían que soberanamente Dios había determinado que ellos estuvieran ahí, que ellos estuvieran presos. ¿Y qué pidieron? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso pidieron de nuevo. Eso es la confianza que nos da en el Dios soberano a ser más audaces. Ese denuedo, incluso en las versiones en inglés, se llama boldness. Y se llama esa audacia, ese ir más allá de lo esperado. ¿Por qué? Porque confiamos en que Dios esté al cargo de todo lo que sucede, aún en las peores circunstancias. Vuelvo a lo mismo. Lo vimos en Eclesiastés y en Proverbios. Dios nunca llama a la pereza, ni aún la espiritual. Dios nos llama a activarnos, y hoy la palabra nos está llamando, nos está moviendo a entender que somos responsables. No es para quedarnos cruzados, no es para quedarnos cruzados. Fíjense, Juan 12, 33, 35. Jesucristo acaba de hacer el llamado nuevamente general, su entrada triunfal a Jerusalén, en donde es aclamado por todo el pueblo. ¿Y qué les dice? Pero yo voy a padecer. Y fíjense lo que le pregunta en el versículo, al final del versículo 34. Vamos a leer desde el 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, hasta dudaban, decían, a este que hemos aclamado, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es Él? ¿Qué clase de Hijo del Hombre? ¿Qué clase de Mesías es? Pero fíjense lo que les dice Jesús. Entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús no les dijo, Él sabía perfectamente que de la doctrina de la elección. No les dijo, siéntense, esperen a ver si son elegidos o no. No. Les dijo, aprovechen ahorita que hay luz. Actívense, busquen a Dios. Está la luz ahí. Exactamente. La tenían enfrente y estaban renegando de ella. La oración es una evidencia de la confianza en Dios, que Él es capaz de responder. Tan confío en Dios que sé que Él es soberano y responderá. Y a veces responde con silencio, pero responde. Sí, hay elección y hay predestinación. Eso no nos cabe duda. ¿Qué sucede? Cuando caemos, cuando pecamos, lo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿seré acaso elegido? ¿Esa es la pregunta que debemos de estar haciéndonos? No. La Biblia, si bien es cierto, nos demuestra, como lo hemos visto, claramente que hay elección y hay predestinación. La Biblia nos llama a poner nuestra fe en Cristo, no en la elección. La Biblia nos revela que nosotros no somos los autores de la salvación. Nos humilla. Cuando eso veamos en nuestras vidas, no debemos empezar a buscar y, bueno, si me